miente, que no teme a lo que siente. ¿De verdad quieres casarte conmigo? Yo no dije eso. Sí lo dijiste. Claro que no. Yo jamás podría haber dicho algo así. Sí lo dijiste. Por supuesto que no. No estás enferma, no tendrás fiebre o algo por el estilo. Estás ardiendo. No. Sí, estás alucinando. No. Estoy seguro que estás alucinando. Pero claro que no. Claro que no. Sí lo dijiste, mentiroso. Lo que pasa es que ahora te arrepentiste. Entonces ahora no quieres decirlo. Eres un mentiroso, traidor. ¡Ya, basta! Chaparra. Me muero por casarme contigo. Quiero pasar el resto de mis días a tu lado. Es lo que más ilusión me da en esta vida, te lo juro. Quiero a Fabiola para el resto de mi vida. Pienso en ella y me da una... Yo la verdad nunca pensé que te pudiera gustar ese tipo de niña. No es una mujer que deslumbre a un hombre como tú, y mucho menos apenas después de conocerla. Bueno, a Fabiola Ferrara, porque así la conozco, como Ferrara, no como Arroyo. La conozco hace mucho tiempo. No dejas de sorprenderme. Puedes tener a la mujer que quieras y te encaprichas en ella. No entiendo. Puedo tener la mujer que yo quiero. Eso lo tengo totalmente claro. Pero también tengo mi corazoncito. Y la quiero para mí. ¿Sabes? Siempre quise tener un marido como tú. Bueno, no siempre, porque nunca soñé con casarme, esas cosas, pero desde que te conocí, desde que conocí esos ojos oscuros como la noche, esos labios calientes como el infierno y ese corazón que me lleva al paraíso, solo pienso en una cosa, y es en ser tu mujer. Ya eres mi mujer. Solo que muy pronto lo vas a hacer ante la ley y ante Dios. Cuando nos casemos en Ushuaia, en nuestro fin del mundo. ¿Tú quieres tener un hijo? Claro. Te veo cuidando a los niños, el amor que les tienes. Yo no tengo hijos y me da mucha ilusión pensar en un hijo tuyo y mío. ¿Sabes que hasta he pensado en nombres? Una gran mesa familiar. No te vayas a reír. Pero yo tengo la intuición de que podríamos tener mellizos. Hay mellizos en mi familia, así que, ¿quién sabe? Gustavo, mira, perdóname, sí. Yo no te quiero herir, pero necesito ser sincera contigo. Yo no quiero tener más hijos. Sammy, ¿dónde estás? Estoy en la clínica, Willy. ¿Pero a qué hora saliste, por Dios? Necesitaba venir, necesitaba estar aquí. Yo sabía que me ibas a decir que no, por eso no te avisé. Willy, Bernardita se está muriendo. No te muevas, espérame ahí, que ya voy para allá. Espérame ahí. ¿Dónde está? Es que fue a visitar a la hija de Bernardo. Sammy tiene un vínculo muy grande con esa niña y empieza a preocuparme, Juan Marcos. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. ¿Sabes? Estoy ansiosa por entregar el mapa de una vez por todas. Quiero que esto se termine. Yo no quiero saber más nada con eso. No me interesa la recompensa. Nada. Hay veces que pienso que hubiese sido de mí si no te hubiese encontrado a ti. Probablemente estaría muerta. Yo también. Estaría muerto en vida, como antes de conocerte. Porque de verdad has llenado mi vida de esperanza, de ilusiones, de fe.
Te amo, mi chaparrita salvaje, con toda el alma. Wow. Gracias a ti volví a sentirme viva. Mentirosa. Mentirosa. Igual me puede endulzar el oído un rato. ¿Por qué no? No, yo no te veo muy necesitado de dulzura. Ya ve. Me conoce poco. Puede ser. No te conozco. Jamás hubiera pensado que podría interesarte esa chiquilla, Fabiola. Esa chiquilla vivió en la selva mucho tiempo. Se ha enfrentado al peligro. Ha estado con narcotraficantes, guerrilla, bad crime. Esa chiquilla ha vivido más que una mujer de 40 años. Me gusta el coraje, el perrenque, los cojones que tiene. Todo lo hace con amor, con pasión. Me encanta eso. Lo que hizo por su padre es puro amor. El viejo que me quitó el dinero. ¿Sabe algo? Me obsesiona tanto ella. Tanto. Y me interesa más ella que el propio tesoro. Chiquita preciosa. Me siento tan sola. A nadie le importa lo que me pasa. No tengo papá. Y para mi mamá no existo. Y no existir para una mamá es lo mismo que no existir para el mundo. Estoy en la casa de unos desconocidos. Lejos de Nicolás. No tengo ganas de vivir. ¿Qué haces? ¿Despierta? No podía dormir. Y se ve que tú tampoco. ¿Sigues pensando en tu hijita? La verdad, sí. No puedo dejar de pensar en ella. Me vine un ratico a descansar, pero ya me quiero ir volando a la clínica. Qué suerte va a tener la bebé. La suerte que yo nunca tuve con mi mamá. Mi amor, ¿estás bien? Sí. Es que no quiero que te descompenses porque escúchame, yo te pude haber traído amor. Necesito cuidarlos, por favor. Escúchame, sentí una gran necesidad de estar junto a esa bebé, de acariciarla. ¿Sabes una cosa? Cuando tomes un nenito, ella se aferró a mí. Estás confundiendo las cosas, Sammy. No. Sammy, estás confundiendo las cosas. Mira, nuestra bebé está aquí. Aquí está nuestra bebé. Y la que está allá adentro jugándose la vida es la hija de Clara y mi papá. Por favor, entiéndelo, mi amor. Entiéndelo, mi vida. Yo te quiero cuidar, mi amor. Yo te quiero cuidar, mi vida. Podrías haber muerto. ¿Te duele? Tú sabes que el dolor me excita. Pero esta es una herida de bala que no olvido que recibiste por mi culpa. A esa mujer, a Fernanda, no se le va a hacer tan fácil acabar conmigo. ¿Puedo hacerte una pregunta indiscreta? Puedes preguntar lo que quieras. A Gustavo también le gustaban estas prácticas, Si estás temiendo por Ángela, tranquilo. Tú no tienes idea lo bueno que puede llegar a ser.
Eso quiere decir que... Eso quiere decir que sí, que él también hace eso. A veces las necesidades de uno no coinciden con las de otro. Gus, yo tengo 2 hijos y siento que todo se lo quiero dar a ellos. Entiéndeme, por favor. Y a Génesis, que aunque no le di la vida, yo la quiero como si fuera mi hija. Espero que no te enojes, que me entiendas. Sí, estoy siendo egoísta, lo sé, pero... Sí, estás siendo muy egoísta. Mira, yo adoro a tus hijos y te amo a ti con toda mi alma, pero ¿me estás diciendo categóricamente que no? Porque eso significa que me estás pidiendo que renuncie a ser papá. ¿Por qué eres tan terca, mi amor? Vamos para la casa. No, yo no me voy a ir. Yo no voy a dejar sola a esa bebé. Mi amor, mi vida, aquí deberían estar sus verdaderos papás, no nosotros. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿La viste? ¿Sabes cómo está ella? Está muy mal. Voy a verla. ¿Puedo ir contigo? Claro. Vamos. Me llama la atención tanto cariño de Samantha hacia una hija mía. Créeme que a mí también, Bernardo. Guillermo. Una es que está tan pendiente porque es tu hermana. Y la otra, porque es hija mía. ¿Será que en el fondo de su corazón sí le importo? ¡Bernardo! ¿Qué pasó? Un milagro. Yo sabía que ibas a luchar y que ibas a ganar, yo lo sabía. No sé por qué, pero aquí estás, con todas tus fuerzas, tu coraje, tu luz. Yo sabía que tenías un corazoncito valiente. Buenas. Él es Miguel Valdés y la señorita Fabiola. Ante todo, quiero agradecerles la colaboración con el gobierno colombiano. El narcotráfico tiene un poder inmenso, inmenso. Pero estamos en un país que quiere dejar eso atrás, salir adelante. Sobra decir que ustedes tendrán su recompensa. No, a nosotros no nos interesa ningún tipo de recompensa. Mi padre murió por ese dinero. Solo quiero que no lo tenga el verdugo. Él fue quien lo mató. Y ustedes me van a perdonar, señores, pero aquí hay algo que no está bien.